No sé qué pensás. Decías que ande por grabar. Yo no sé lo que pensás vos, Enzo, pero Sí, en base a esto que te voy a ofrecer. Pero si ya vamos a hacer nosotros, sí, a mí me falta explicarle solo un tema del cronograma, ¿viste? ok, sí, Y por lo tanto, si ya vamos a hacer nosotros, yo preferiría, como a vos te sea más cómodo, no te voy a negar que implica que capaz te tenga que escuchar yo a vos, pero que hagamos cuestión de... Uy, acá estás, claro. Que hagamos cuestión de repaso, ¿sí? Sabiendo para el examen. Me gustaría, si somos nosotros, ¿te gustaría hacer así? ¿O preferís que yo sí, ahí está. ponga, que yo hable el último tema de... No, ¿Qué como querás? prefiera vos, profe, o como sea más conveniente para todos los chicos, ¿viste? Igual la clase va a quedar grabada, así que no. Pero como vos Sí, prefieras. la clase les va a servir. No, yo porque, a ver, sabiendo de que, bueno, ya para antes, si no me equivoco, después de hablar bien con Juan, pero una semana antes de las vacaciones de invierno va a ser el examen. Ok. No va a ser todo lo que vi, sino que justamente va a ser hasta una parte. Después el examen del fin de año ahí va a ser así. Pero bueno, sabiendo que vos entraste después y todo lo demás, creo que está bueno si te parece aprovecharlo de ese lado. No sé qué pensás. Dale, dale, sí, así me refresco un poco Bueno, la memoria. bien. Desde la franqueza, ¿eh? Quédate, no hay por qué, no hay por qué fingir algo, pero te pregunto. ¿Estuviste viendo las clases? ¿No estuviste viendo mucho? Más la entrepasada Eh, con compañeros. la clase pasada no estuve, no me acuerdo por qué no fue. Pero sí, vengo siguiendo las clases. Yo estoy compañero Ujú, con Fede López. Somos ujú. compañeros Ahí sueño. del club. A eso iba Bien. ahí. Sí, justo sueño. Bueno, y a veces compartimos ahí con Fede un poco ahí en el vestuario. Así que Bien, más o menos la venimos bien. piloteando. Hola Fede, ¿cómo Pero, estás? bueno, Ah, tranqui, decime igual. no, lo único que me falta es las primeras clases, que ahí Ok, sí. ok, Esa no la tengo ni en el video ni nada. ok. Pero eso solo nada más. Yo acá mientras estoy hablando estoy viendo el calendario y más o menos, no sé si hay feriados de por medio, pero más o menos quedarían, porque nosotros estamos acá, quedarían tres clases, más o menos quedarían seis clases, ponele, ¿sí? Ok. Hasta el examen. Yo quiero ver después cuándo es. Yo algo que ya de un principio yo lo voy a consultar cuando seamos capaces un poco más. Sé que nunca se llegan a conectar todos, pero bueno, yo quiero escucharlos a ustedes si prefieren más un oral, si prefieren más un escrito. Yo, desde la sinceridad, yo prefiero que lo que más prefiero es que primero les sea fácil, o más que fácil, accesible. ¿Sí? Porque yo no vengo a hacerme el psicólogo San Freud, ni tampoco a hacerme el mejor deportista del mundo. Es demostrar que justamente esto tiene que ser algo más simple y más progresivo. Hola Ceci, espero que se van uniendo. Hola, Valen, hola chicos, ¿cómo están? Nenas. No, Bueno, justo estaba hablando esto, Ceci, de que, bueno, ya sabiendo que ya se viene el examen, es cuestión de poder empezar a encarar o más que nada escucharlos a ustedes, capaz si somos pocos y no en la otra clase, si prefieren más un escrito o prefieren más un oral. Yo la realidad es que yo lo que trato es que siempre sea accesible el examen, o sea, no hacer ni con algo estrafalario, sino algo que se pueda, sea más simple, ¿no? A la hora de hacerlo. Sí, Sí, eso. yo no tengo problema Bien. de los dos. Mientras te pregunto a vos, Ceci, te pregunto a vos, Fede, si podés aportar. Desde la más franqueza, acá el propósito de todo esto es avanzar, como le decía Enzo. Estuvieron, las clases les estuvo cerrando, sé si vos mayormente asististe a todas. ¿Hay alguna que no vieron? ¿Tienen algunas dudas? Como para tener ya un pantallazo. Yo realmente de las clases tengo títulos. Ok, No pude escribir nada, fue más lo que presté ok, atención ok, que lo que ok. escribí. Bueno, hoy lo que más vamos a ver, ahora que por lo visto somos un poco más, hoy vamos a ver el último tema, ¿sí? En cuanto al cronograma, no de la cursada, porque después
algo que me gusta decir de esta materia es que es poder articular, porque parte de poder tener ser un buen líder desde el rol que les va a tocar a ustedes el día de mañana es poder articular en todos los escenarios, es el concepto de trabajo transdisciplinario, ¿sí? Algo que había dejado en claro yo el concepto anterior de la semana pasada, o la última vez que no, sí, la semana pasada, era el concepto de trabajo interdisciplinario, entendiéndolo como que, como una colaboración e interpretación activa, ¿sí? De los distintos profesionales en pos de un rol más analítico que les compete a ustedes desde todos los planos que se interpelan. Ahora, ¿cuál es la diferencia justamente de trabajo eh, transdisciplinario que va más a lo práctico? Esa interpretación analítica que hice interdisciplinariamente, le doy un propósito, le doy un fundamento, ¿sí? Por eso, entonces, dicho sea de paso, el último tema que vamos a hablar hoy es del cronograma, que después ya les voy a adelantar por qué lo digo así, es trabajo transdisciplinario, ¿sí? ¿Cómo repercute esto desde el rol que les compete a ustedes, ya sea desde luego el día de mañana, ¿sí? El trabajo transdisciplinario, chicos, implica la integración de conocimientos de distintas disciplinas, ¿sí? El trabajo transdisciplinario implica la integración de los conocimientos de distintas disciplinas, traspasando así lo que simbólicamente vendría a ser llamado como frontera de esa profesión, para poder intervenir de una mejor manera. ¿Qué quiere decir esto? Que así como hay una apuesta en común, como pasa en el trabajo interdisciplinario, pero ¿qué pasa con esa apuesta en común? Le doy un sentido, le doy un propósito, ¿sí? No solo es interpretar, sino es accionar también, desde todos los profesionales que estén presentes, ¿m? Dándole así una mejor visión sistemática, tanto de los jugadores como del plantel, ¿sí? A mí no me sirve decir que el 3 no está marcando bien en los laterales, solo, sino que también le tengo que dar un propósito a esto, de poder ver que hay una cuestión más práctica, por así decir, ¿no? Entonces, ahí la mirada psicodeportiva entra mucho en juego, ¿sí? Dentro del trabajo transdisciplinario. Por eso, algo que a mi forma de ver se los dije desde el primer momento de la cursada, es que siempre lo posible, no importa el contexto profesional, semiprofesional, amateur, barrial o lo que sea, nunca estén solos ustedes, ¿sí? Dirigiendo el día de mañana, porque es saber de que tienen a alguien acompañado. ¿M? Por eso, trabajar transdisciplinariamente en el fútbol hace que tenga un eje, un eje vertebrador, ¿no? Esto es decir, hay algo que le da una columna a todo esto, porque hace que justamente, recuerda, psicodeportivamente hablando, siempre está bueno poder tener una visión integral del jugador y del equipo, ¿sí? Poder trabajar las habilidades, ya sea desde la escucha, la empatía, la retroalimentación, ¿no? Ese feedback que tanto hemos hablado y esto de poder contener, tener llegada con el jugador. De esas maneras hace que el trabajo transdisciplinario funcione, ¿sí? Porque para eso podemos también ofrecer marcos o ideales para poder entender y resolver conflictos. Esto quiere decir que los jugadores puedan tener llegada con ustedes y les den una continuación, una guía para saber cómo poder resolver eso, ¿sí? Cuando hablamos de tener llegada, recuerden que es esto de que no importa si ustedes sepan cómo resolvérselo o no, pero que justamente puedan tener ese vínculo personal con ustedes. No siendo terapeutas, porque no lo son, sino que justamente hay un vínculo que traspasa esa frontera del rol de director técnico, ¿sí? Entendiendo que hay un cuerpo técnico acompañado a su vez. Y que por eso, trabajando transdisciplinariamente, fortalecemos la construcción de un lenguaje, ¿no? Que ya lo vamos a ver, de un lenguaje común entre disciplinas, que es el mismo camino a la larga. ¿Sí? Vale, yo te hago una pregunta ahí Sí, en sí, lo que vos decís. sí, sí, decime. Porque vos muchas veces te referís a un plantel o a un lugar donde haya técnico, un ayudante, lo que fuera. Pero ¿y si es una escuelita que estás como técnico solo, cómo lo manejas? Siempre está bueno ver el contexto, porque una cosa es una escuelita en la cual, no sé, pasa mucho que pasa mucho en las escuelitas, por lo menos acá en San Miguel he tenido la oportunidad de verlo, que no tienen un director técnico referido, ¿no? Entonces, ahí está bueno poder ver en qué momento o qué rol del cuerpo técnico tenés, porque no es lo mismo aquel que está en los entrenamientos
que es hacia una meta, que después en los partidos que se presentan barriales. Pero lo que yo quiero llegar es que justamente mientras ustedes estén dirigiendo, ya sea en una escuelita, alguien haya al lado de ustedes. Siempre se recomienda psicólogos deportivos, eh, preparadores físicos, entrenadores de arqueros, jugadores con experiencia, alguien que acompañe al equipo. Pero lo que más a la larga yo lo que les quiero hacer llegar, y creo que la semana pasada di ese ejemplo, es que no estén solos dirigiendo, ¿sí? Que por lo menos haya alguien que los acompañe, ya sea desde alguien conocido del club, que puedan tener esa llegada en común para poder decir, bueno, algo, lo que yo vi, lo vio alguien más. Porque si no, ahí es donde justamente se terminan, la visión de ustedes termina siendo más rígida porque terminan dependiendo de eso, de lo que ustedes ven. No está mal depender de eso. Sin embargo, está bueno poder ver que hay alguien a la par también, de ya sea cómo vieron al equipo, cómo vieron el plantel, y que hace que no estén solos. Porque a veces dirigir solo genera esto de que tu visión tiene más valor, porque más allá de ser director técnico, porque es la única. Y si bien la palabra de ustedes, a la larga, deportivamente hablando, va a ser de las palabras que más valga, sin embargo, es la realidad de poder ver que hay otros afluentes a su vez. No sé si te respondí, Ceci. Perfecto. Sí, sí, profe, perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, y siguiendo igual un poco con esto que decía Ceci, está bueno poder ver que trabajando transdisciplinariamente, el rendimiento de los jugadores lo vemos como, se puede interpretar como una consecuencia, ¿no? de múltiples factores que están interactuando. ¿Cuáles serían esos múltiples factores? Desde todas las facetas que podemos llegar a interpretar al jugador. ¿Qué quiere decir esto? En los entrenamientos, en el partido, post partido, personalmente y demás. Ahora, para no dar tanto tecnicismo, está bueno verlo en qué ejemplo se puede fundamentar el trabajo transdisciplinario, ¿sí? El ejemplo más allegado es cuando a la hora de justamente cuando hay un preparador físico o cuando hay que planificar tareas con el preparador físico, ¿sí? Esto es ya sea de que, por ejemplo, si alguien del cuerpo técnico, ya sea un psicólogo deportivo o quien sea, detecta ya sea alguna fatiga, algún estrés de un jugador que puede condicionar así el entrenamiento, ya sea para sí o para el equipo, está bueno. ¿Qué sería trabajar transdisciplinariamente ahí? Primero hay que hacer una planificación conjunta. ¿Qué quiere decir esto? Que si, no sé, mi arquero anda pasando un mal momento personal o estrés deportivo y demás, es ver qué rol le podemos dar justamente a ese que está pasando un mal momento en los entrenamientos. Porque justamente al ser una unidad, el equipo, a veces termina afectando a los demás. Entonces es ver una planificación conjunta donde se pone en juego lo emocional o lo que le esté pasando y cómo poder intervenir. Esto es decir, desde un rol con el hecho de que algo está pasando y que no queremos que justamente intervenga en el equipo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, con chicos, con niños, con juveniles, con infantiles, siempre se recomienda dar, ya sea para el equipo, contenido lúdico y competitivo. ¿Sí? Esto es de entrenamiento y de entretenimiento, ¿sí? Para saber que hay un enfoque hacia el día de mañana, ¿no? Para ya sea todas las metas que haya que cumplir, ¿no? Ahora, con adultos, sí capaz no se llama burdamente entretenimiento, pero sí podemos ver que haya espacios de relajación, ¿sí? Ya sea desde charlas, actividades extracurriculares, pero que haya un punto de encuentro que afloje esa fatiga competitiva que muchas veces pasa a la hora de los entrenamientos. Porque muchas veces en los entrenamientos es involuntario, el ser humano está empezando qué pasa en los partidos que se vienen, los partidos importantes, el ser titular, el querer hacer goles, el querer hacer atajadas, mejores pases, y ahí es donde está bueno poder decir, bueno, está bueno pensar eso, sin embargo, siempre está bueno saber de que no dejan de ser una unidad de equipo, de que no deja de ser un entrenamiento, de que no dejan de tener justamente una vida personal, ¿no? Entonces, siempre está bueno poder bajar esa carga en lo posible desde una mirada, desde una regulación, ¿sí? Para justamente no promover la fatiga en jugadores o estrés colectivo y demás, ¿sí? Eso siempre y cuando hace ¿qué? Que teniendo esa llegada, teniendo esa posibilidad de trabajar con aquellos que se sientan angustiados o que no se sientan bien, hace que el cuerpo técnico, el jugador sienta que el cuerpo técnico lo está viendo.
chicos, y eso es lo muy importante, porque hace que justamente no se sientan solos, ¿sí? Y hablando de no sentirse solos, pasa mucho, a mi gusto, en lo juvenil, que se juega mucho esto de la selección, ¿no? De juveniles, ¿no? Esto del querer ser elegidos, que después repercute a los adultos, ni hablar. Em, y que ser elegidos implica tener un mejor rendimiento y querer destacar en lo mejor posible. Y pasa muchas veces que, tanto a mi forma de ver en todos los ámbitos, pero pasa mucho en lo juvenil también, que jugadores que se bloquean en partidos importantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, transdisciplinariamente, ¿cómo está bueno poder trabajar ahí? Primero es ver también, en base a la competitividad, que implica ya sea ese deporte en el que están transcurriendo, qué madurez emocional hay, ¿sí? Cuando hablamos madurez emocional, hablamos de tolerancia, paciencia, em, templanza, ¿sí? Factores que implican mucho en el deporte y más en el ámbito competitivo de si están logrados o no, ¿sí? Esto quiere decir que si no están logrados no puede jugar. No, sí, sí puede jugar, pero teniendo un rol más pasivo. Porque a veces parte de todos estos, cuando hablamos de esto de madurez emocional, hay jugadores que lo tienen más desarrollado, hay jugadores que lo tienen menos desarrollado, y ahí está bueno saber qué rol le doy a cada uno, ¿sí? Por eso es muy importante ahí que ustedes acompañen, ¿sí? Que puedan demostrarles que por más que tengan su forma de conducir, que le pueden dar tareas progresivas, indicaciones claras, ¿no? Y que saber de que esa madurez emocional lo hacen cual transición escalonada. ¿Qué quiere decir esto? Que le dan tiempo, ¿sí? Porque si no pasa mucho con muchos jugadores, se puede ver en el fútbol profesional también, son buenos de jóvenes y ya los venden a Europa o ya pasan a otro club y es el famoso quemarlos, ¿sí? Porque los terminan sobreexigiendo tanto, no porque no puedan llegar, sino porque por algo está la evolución, como lo hablamos en la primera clase con la psicología evolutiva, es poder ver de que por algo hay un desarrollo y ese desarrollo hay que respetarlo para poder así trabajar conteniendo internamente como externamente a su vez. ¿Mm? Entonces, por eso la clave de trabajar interdisciplinariamente ahí es saber de que hay que madurar, hay que adaptar y que el club mismo o el equipo o el cuerpo técnico o ustedes el día de mañana no tienen ni que sobreexigirlo ni frenarlo. O sea, bajar de un ondazo tampoco sirve, sino saber de que hay tiempo y que el tiempo lo vale, ¿sí? Y pasa mucho cuando sobreexigen a jugadores muy jóvenes tienen lecciones muy continuas. Y ahí es donde está bueno poder decir, bueno, ¿qué pasa con esas lesiones que capaz no son graves, pero que son frecuentes, ¿no? Esas molestias físicas leves que son recurrentemente están presentes, ¿sí? Y que muchas veces genera lo que todos conocemos como fatiga emocional. Transdisciplinariamente hablando de esa forma, hay que trabajar ahí otra vez, como les hablé al principio, desde una reunión entre todas las áreas, ¿sí? Obviamente desde un médico, desde un preparador físico, el director técnico, el psicólogo deportivo que esté, porque es ver dónde está el factor que se pone en juego, ¿sí? Ese factor que se pone en juego en pos de decir em, qué es lo que le está pasando, qué conflicto está ocurriendo ahí, ya sea desde una fatiga muscular crónica, desde algún duelo, algún miedo, alguna incertidumbre, qué es lo que está pasando, ¿sí? Ahí la clave de ustedes el día de mañana es que no expongan al jugador innecesariamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay que cambiar todo lo de la rutina porque un jugador está lesionado constantemente, sino saber de que la rutina sigue, el trabajo sigue y que por eso, y que a su vez, mejor dicho, individualmente le van a dar un trabajo para una recuperación integral para ese jugador. Porque por eso pasa mucho, jugadores cuando dependen, o mejor dicho, equipos cuando dependen de un jugador, ¿sí? De que es el que le saca los partidos, y ese equipo, y ese jugador se ilusiona, y el equipo cambia drásticamente, ¿sí? Y ahí es donde está bueno poder ver de que no todo, el equipo no tiene que depender de un jugador. El claro ejemplo, Argentina allá por el 2018, ¿no? Que todo era Messi y nada más que Messi, ¿no? Y que parte de eso es saber de que si yo dependo de un jugador, todo muy lindo que el jugador me marca la diferencia, pero si le pasa algo, el equipo cambia, ¿sí? Y no tiene que pasar eso, porque tiene que haber una integridad de equipo. ¿Mm? Y por eso, para poder establecer ese equilibrio corporal,
y ese justamente equilibrio psicoemocional a su vez. ¿Sí? Bien. ¿Hasta acá todo bien? Asumo que bien. Bien. Bueno, Bien, sigo bien. entonces. Perfecto, Enzo. Cualquier cosa preguntas. Dale, a mí Entonces, me pasó una vez dime, Enzo. en inferiores que Ujú, yo tuve un problema familiar ujú, y yo se lo comenté al psicólogo. ujú, Y justo el fin de semana jugábamos y el ujú, psicólogo le comentó al técnico mi problema. Y ujú, ahí el técnico decidió sacarme, porque ujú, entre ellos creían que yo no estaba apto para jugar y puede ser una ujú, posibilidad de que me lesione. ujú, Eh, yo después me entero y no me cayó nada bien, porque yo ujú, en ese momento yo se lo había comentado al psicólogo, ujú, confié en él y él como que, para mí, ¿no? Estuvo mal ujú. en decirlo. Mm, sí. O sea, sí desde lo ético. Si lo generalizamos, no es nada malo. ¿Pero por qué? Digo desde lo ético. Porque desde el hecho de que no sos solo un jugador, justamente. ¿Entendés? Porque por más de que él esté haciendo su trabajo, hay cuestiones que tiene que respetar. ¿Sí? Yo Gracias. quizás necesitaba jugar Ujú. para olvidarme quizás de lo otro y la decisión que tomaron para mí agravió un poco más la situación. Que por eso está la ética y la moral, Enzo. Es reconocer de que por más de que uno no tenga una mala intención, hay cuestiones que está bueno eh, ver hasta dónde, ¿sí? Porque eso hizo en vos y si tengo que suponer en muchos otros jugadores también, genera que no se sientan confiados y que con la llegada al profesional, porque un profesional tiene Sí, que tener esa después no llegada. fui más, obviamente no fui Claro. más ¿Dónde hiciste inferiores, si se puede saber? en Independiente. Independiente. Bueno, independiente, justo. Sí. Valga la redundancia. Gracias por compartirlo, Enzo. Em, bueno, y justamente algo que iba a cerrar con esto con este aspecto de las lesiones, es que lo importante es que un jugador se sienta cuidado y contenido, así como el ejemplo que diste, Enzo, ¿sí? De que uno se pueda sentir respaldado, y no solo como jugador, sino como persona también. ¿M? Que por eso a veces nos podemos sentir respaldados como jugadores, pero no como personas. Y ahí es donde entra en juego la gestión de liderazgo, ¿sí? Cuando un DT está haciendo un buen DT, ética y moralmente hablando, ¿sí? Eh, Porque pasa mucho que así como uno no se siente respaldado por, por, por su DT, pasa muchas veces que el DT no se siente respaldado por sus jugadores tampoco, ¿sí? Y ahí es donde me gustaría dar el ejemplo, capaz no tan visto, que es cuando un DT, o sea, ustedes el día de mañana, no se sientan respaldados por sus jugadores, ¿sí? Porque si lo vemos del otro lado, ahí ya creo que ya un poco lo dejamos en claro en las otras clases, es saber qué propósito yo tengo en este espacio, ¿no? En cambio, cuando es al revés, ¿sí? Que percibe ya sea falta de respuesta, de distancia, y que justamente no entiende por qué, ahí es donde está bueno poder ver qué enfoque podemos hacer nosotros para, ya sea no sentirnos así o cómo poder cambiar al respecto. ¿Sí? Entonces, transdisciplinariamente hablando, siempre está bueno poder ver ese feedback, valga la redundancia, en base al ejemplo que estuviste dando, Enzo, ese feedback confidencial con el DT, de que saber de que justamente se trabajan fortalezas y aspectos tanto colectivos como individuales. Esto es desde forma de comunicarse, manejo de la frustración, no sé, sintonía emocional, distintos ejemplos que pueden pasar que está bueno ver colectivamente como individualmente. Porque uno podrá estar dirigiendo bien a su equipo, el equipo da resultados, pero si no hay ese feedback, hace que la dirección sea más rígida, ¿sí? Entonces, ahí es donde está bueno poder ver, hacerse como forma introspectiva, ¿no? Cómo conducen ustedes el día de mañana o el momento en los entrenamientos, en los partidos, qué devoluciones dan. Siempre está bueno que den devoluciones y sin juicio, ¿no? Eh, el otro día veía que se viralizó una devolución de un DT de La Ferrer cuando fue contra San Miguel, que se viralizó, que
los mandó a cantar las 40 y un poco más, ¿no? Y que justamente si damos devolución con juicio, estamos condicionando a los jugadores y a las personas. Y siempre está bueno poder ver que cada uno tiene su estado emocional. Y ahí es donde está bueno poder ver qué expresión puedo llegar a dar en base ya sea al cuerpo técnico, a poder demostrar los mensajes y qué rol o qué imagen quiero llegar a dar, ¿sí? Por eso un buen liderazgo se vuelve más consciente, ¿sí? Eh, Se vuelve más emocionante y se vuelve más integrativo cuando justamente no tratamos de cambiar la personalidad del entrenador, sino de justamente de potenciar esa conducción que tienen con herramientas psicodeportivas, ¿no? ¿Cómo son las herramientas psicodeportivas? El saber de que tenemos, damos la imagen, tenemos ideales, demostramos valores y que sobre todo eh, no queremos demostrar que solo dirigimos, sino que técnicamente, sino que dirigimos también psicodeportivamente también, ¿sí? Por eso siempre está bueno que si el DT esté acompañado, no solo como por la figura, como le decía a Cecilia recién, sino que también por el equipo, ¿sí? Porque si no es cuando simbólicamente el DT está solo y que hace que el rol no tenga validez, ¿sí? Si seguimos con la crítica, no lo voy a negar, Sampaoli con la selección argentina, ¿no? Eh, Ahora, por eso articular psicodeportivamente eh, el rol de ustedes, ya sea desde hoy, el día de mañana, desde una mirada transdisciplinaria, hace que se tome en cuenta todo el sistema, ¿sí? Y que no solo se culpa al jugador, como alguna que otra vez. ¿Me aguardan un segundo? Perdón, ¿eh? Perdón, parte de dar clases en casa es que los animales se den vuelta y tengo que ir a buscarlos. Bueno, eh, que justamente se tome en cuenta todo el sistema y no el jugador, ¿sí? Porque si el 3 hace la falta, el 3 no hizo la falta, el equipo hizo una falta, ¿sí? Para poder tener ese cambio de perspectiva, ¿sí? Eh, Trabajando transdisciplinariamente hace que las intervenciones sean con mayor profundidad y con efecto real, ¿no? ¿Esto implica que no tenemos que trabajar interdisciplinariamente? No, sí, pero saber que a la larga, el final del camino, tenemos que trabajar transdisciplinariamente también, ¿sí? Trabajando así a su vez, hacemos que el rendimiento sea humanizado, que sea en el sentido de que sea más cualitativo, más que cuantitativo, ¿no? Hace que justamente trabajemos mejor las decisiones colectivas, para ser más coherentes con la dirección, ser más confiables técnica y emocionalmente, y seamos más eficaces para el jugador y para el equipo, ¿sí? Por eso, eh, una mirada transdisciplinaria, psicodeportivamente hablando, hace que no solo sea un saber separado del cuerpo técnico, sino una dimensión, si tenemos que verlo de esa manera, presente en todas las decisiones del equipo, ¿sí? Podemos ver de una mirada sistemática, ¿eh? Y que no solo es tarea del psicólogo, sino también, a mi gusto, del director técnico y como del cuerpo técnico, así. Porque si no, ahí es donde no hace que no podamos integrar, que creo que es lo más importante, lo que el fútbol exige, ¿no? Ya que el fútbol exige integrarse al código, ¿no? Ético y moral que tiene el deporte. ¿M? Porque no solo es decirle a mis centrales marquen al 9, sino saber que los centrales están unidos con unos laterales, que son 11 jugadores, ¿sí? Y que justamente no sirve marcar solo individual, sino que a veces hay que verlo desde una mirada amplia, como, como colectiva, porque ahí es donde hace que las cosas tengan su mirada multicausal, ¿sí? A la hora de analizar un equipo. Y esto, por ejemplo, es que lo vimos alguna que otra clase, sí lo vimos, la motivación, ¿sí? Que podemos justamente motivar a un jugador, no solo de decirle, de hablarle bien, sino desde una mirada integrativa, ¿sí? Desde ya sea que el 8 acompañe el 5, desde ya sea de que el 7 esté en conexión con los laterales y saber de que justamente
podemos mejorar nosotros y podemos, ¿no? Un jugador pueda ayudar a otro jugador a mejorar así a su vez, ¿sí? Esto obviamente es el día a día, no es una meta que vos le digas a tu jugador y ya lo entiende, porque es partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, y por eso está bueno poder adaptar estrategias de conducción y comunicación, o entre otras palabras, idea de juego, ¿sí? Porque está bueno poder ver que lo que se comparte con los jugadores es con la finalidad de enriquecer la intervención técnica. ¿Qué quiere decir compartir? De que a la larga todos vamos para adelante. Y que así como ustedes el día de mañana o hoy tienen su mirada analítica, ustedes van siempre con el equipo para adelante. Que no deja... Vale, Ceci, yo decime. tengo una pregunta que me Dime. va a quedar si no dando vueltas. En el caso de que tengamos un jugador con una emoción, así como dice Enzo, y no lo saquemos del partido, pero el chico empieza a tener, no sé, dolores en el cuerpo, se empieza a trabar. ¿Cómo lo manejamos en ese caso? Ponele, tiene una emoción, tiene un problema en la casa, lo que fuera, Ujú, y no lo sacamos del partido ujú, para que el nene no se sienta mal. Pero ¿y si el ujú, chico te empieza a decir que se empieza a calambrar más seguido? Porque muchas veces pasa que el pibe ujú, se te empieza a calambrar por un tema ujú. psicológico, o llega el momento del partido y el chico se te empieza a sentir mal. ¿Cómo lo manejamos en ese caso? Bueno, primero, por eso siempre, antes que nada, siempre está bueno poder ver que no están solos, que no estén solos ustedes, porque les puede pasar que ustedes no vean algo, ¿sí? Y que lo empiecen a ver cuando justamente esté somatizando, porque ahí el chico estaría somatizando, ¿sí? De que tiene calambres, dolores, de que se siente sobreexigido en los entrenamientos. Ahí, como dije hace un ratito, lo ideal es en cierta parte no aislarlo al chico, sino buscar ese trabajo diferenciado, ¿sí? Primero, colectivamente, entender de que tienen que mirar a un equipo que en un principio no esté él dentro del plantel, de los 11 jugadores, pero sí del equipo, ¿sí? Esto quiere decir de que no se trata de que porque tiene un dolor, listo, no te vuelvo ni a poner al banco hasta que te sientas mejor. No, sino que justamente es saber de que sigue siendo parte del equipo, pero desde otro rol. Y por más que a ustedes les pase de que se siente cansado y, a ver, hay que ser francos, ¿no? Y ustedes digan, no, yo siento que puede dar para más, les puede pasar eso a ustedes. Sin embargo, está bueno poder tener en cuenta ambas palabras. La palabra de ustedes, que en ese momento creen que tiene que estar presente, y sin embargo la palabra del chico. Porque por eso hay cuestiones que no tienen que dejarse pasar, porque ahí es donde el jugador no se va a sentir allegado, ¿sí? Siempre hay que respetar el momento evolutivo más allá del jugador. Por eso a mí siempre me gusta recomendar que si hay alguien dirigiendo, a veces es preferible que alguien que dirige mayores no dirija menores, ¿sí? Porque pasa mucho eso en lo semiprofesional o amateur. Directores técnicos que están acostumbrados a dirigir mayores, que hay otra exigencia, otro rendimiento, y es muy difícil dirigir menores y mayores a su vez, porque tenés que tener dos miradas distintas. Es literalmente ser dos directores técnicos. Y ustedes son uno. Son Cecilia, son Enzo, son Federico. Entonces es saber que justamente no tienen que por qué estar en todos los marcos. Entonces, siempre lo mejor es que si lo dice, por algo está pasando. Si ya llega a pasar esto que traes vos, Cecilia, que ya está somatizando, bueno, ahí sí es saber de que el equipo tiene su continuidad, que él va a estar a la par de ese equipo, pero de un rol más pasivo, y que sin embargo, a ese chico que está acalambrándose y demás, activamente hablando, lo vamos a hacer, pero desde un rol diferenciado. ¿Sí? Por eso siempre se dice entrenar aparte, darle qué es lo que capaz lo une mientras esté entrenando aparte, contenido el lúdico o contenido de entrenamiento, ¿sí? Que capaz siempre es recomendable que no se aísle totalmente, o sea, que haya entrenamientos a la par con ese jugador, pero que a su vez haya entrenamiento diferenciado, porque ahí estás respetando el equipo y estás respetando justamente al jugador, ¿sí? No sé si te respondí, sí. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Buenísimo. Hola, Vale, ¿cómo Hola, andan, chicos? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, me conecté hace 5 minutos. No pasa nada. ¿Todo bien?
Bien, bien, por Bueno, suerte, ¿cómo andan bueno, todos? genial, todo bien. Y- y- Em, bueno, y justamente está bueno poder ver, siguiendo capaz esto que preguntaba Ceci, es que hay que adaptar las exigencias deportivas a nivel cuerpo técnico y a su vez tener una conducción viable a nivel del desenvolvimiento del jugador. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tengan sus ideales, su forma de trabajar, su forma de ver las cosas y que vaya para adelante, tengan en cuenta a su vez que hay una palabra ahí y que por algo lo está diciendo. ¿Sí? Esto va a requerir miradas múltiples y sí, no se los voy a negar. ¿Sí? Que pueda haber una visión, que haya una visión del jugador, de ustedes, del cuerpo técnico, del preparador físico, del psicólogo deportivo. Sí, lo ideal siempre es buscar ese punto en común, por ejemplo, interdisciplinariamente y llevarlo a cabo transdisciplinariamente hablando. ¿Sí? Esto es desde lo físico, lo emocional, lo social sobre todo, también, ¿no? Saber la vida que llevan por fuera, ¿sí? Por eso, siempre ustedes, ya sea desde hoy o desde el día de mañana, está bueno que tengan esa función pedagógica, ¿no? Esa función emocional y, y que sobre todo esa función simbólica, porque un líder no puede a la larga operar en soledad porque tener todas estas funciones implica de que puedan tener una visión acompañada, porque en un equipo transdisciplinario el, ustedes van a potenciar su capacidad de transformar las realidades cuando se apoyan en otras disciplinas. ¿Qué quiere decir esto? Que es poder ver que se puede hacer a más y que por eso en esta lógica el psicólogo deportivo no va a ayudar al DT, sino que justamente va a construir con él. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Mm? Por eso el trabajo transdisciplinario, chicos, no es una sumatoria de especialidades, ¿eh? No es que hay medicina, psiquiatría, psicología, educación física, no, sino que justamente es un nuevo modo de mirar y de poder intervenir, ¿sí? Por eso a veces está bueno poder hablar de un fútbol moderno, ¿no? Por así decir, porque justamente todo lo que no se veía antes ahora se está viendo. En realidad siempre estuvo, solo que ahora se está teniendo más en cuenta. ¿Sí? Por eso siempre es necesario romper esos compartimientos estancos, como me gusta decir, para poder así generar una cultura de diálogo, de respeto, y de que no todo tiene que ser como una mirada parcial, sino que podemos tener una mejor llegada. ¿Sí? Por eso, una mirada psicodeportiva integrada en un enfoque transdisciplinario, ¿sí? No solo mejora el rendimiento, chicos, sino que justamente transforma la forma de trabajar en el fútbol, ¿sí? Eh, Genera una cultura de equipo, ¿no? Genera una complementación de equipo y que eh, convierte justamente al líder en un equipo de líderes, ¿no? De que todos puedan tener su sentido de pertenencia, pensando justamente un lenguaje y un objetivo en común, que esto es crecimiento de equipo. Bien. ¿Dudas? ¿Algo que no les haya cerrado? ¿Sí? ¿Algo que quieran aportar? ¿O estamos bien? No, estamos perfectos por mí. Sí, me parece también, vale. Buenísimo. Bueno, Buenísimo, Enzo. pues, Gracias una vez más por compartir tu ejemplo. ¿Sí? bueno. Bueno, entonces, antes voy a dejar algo acá claro, así ya queda grabado. ¿Sí? Em, el examen, como bien le decía Enzo al principio, yo por lo que sé es una semana o 2 semanas antes de las vacaciones de invierno, que son más o menos el Ah, va a haber 21. un examen. Perdón, vale, no sabía nada. Obvio, 2 exámenes va a haber. Uno Bueno, pero ahora y ahora uno al final. dentro de poco, digo. Ah, sí, sí, sí. Sí. Después voy a hablar bien con Juan. Yo sé que Juan me dijo que es antes de las vacaciones de invierno. Las vacaciones de invierno son el 21 de julio aproximadamente, así que más o menos nos quedan unas 5 clases. ¿Sí? No sé si hay feriado que cae miércoles ahora, tengo entendido que no. Em, Mi Más o idea, menos vos nos decís cómo va a ser el examen y eso. ahí estoy a punto de hacer eso. Em, yo algo que, bueno, ahora somos un par más, sé que suelen conectarse más acá. Yo primero voy a querer escucharlos, porque a la larga es algo que voy a decir yo, si prefieren un escrito, si prefieren un oral, dado que va a ser virtual. ¿Sí? Lo ideal es que sea más simple, más que el examen. ¿Qué quiere decir esto?
Que no sea ni algo fácil de justamente un trámite y me lo saco de encima, ni que tampoco sea justamente, no sé, una carta de documentos, ¿viste? Que tengo que llevar todo un testamento a cabo. Por eso lo que más busco que sea es que sea simple. Sí les voy a decir los temas que ya pueden entrar y los voy a decir acá y si quieren ustedes lo anotan y después queda grabado. Son 4 temas los que van a entrar que en estas clases las vamos a ir repasando, ¿sí? Son psicología evolutiva, que fue la primera clase, personalidad, ¿sí? Pará. Vamos a hacer así, porque si no, voy a poner en el chat. Voy a poner. ¿Evolutiva? Lo voy a poner en el chat, Emanuel. El Dale. primer tema va a ser psicología evolutiva, todo lo que vimos en base a la clase y cómo lo pudimos relacionar, ¿sí? El otro tema va a ser personalidad, enfocándolo en el fútbol y desde el aspecto humano, ¿sí? El tercer tema va a ser conducta humana, entendiendo justamente estos 2 conceptos previos vistos, cómo lo podemos ver ya sea en el fútbol juvenil como en el fútbol mayor. Y el último tema va a ser la motivación, ¿no? Hablándolo desde lo humano, deportivo, y justamente, valga la redundancia, por eso quería explicar todos los temas, por fuera y dentro de la cancha, interdisciplinariamente y transdisciplinariamente hablando, ¿sí? Lo más probable, lo voy a evaluar, pero lo más probable es que, dado que es virtual, yo voy a preferir que sea oral, chicos, ¿sí? Por una cuestión de que estamos acá, los escucho, ¿sí? Eh, no va a ser algo muy rebuscado tampoco, pero es entender de que justamente, así como quise demostrar mis clases hasta ahora, que es algo dialógico, que podemos hablar en conjunto, ¿sí? Estaría bueno, sí, estaría muy bueno. Por eso digo, esos son los temas que van a entrar ahora. Los van a entrar justamente para este primer examen. Ya para el segundo examen va a ser todo lo que vimos hasta acá, ¿sí? Obviamente que las preguntas que tome en este primer examen sobre estos 4 temas, en el segundo examen no las voy a preguntar. No el tema, sino ese tema que enfoque en particular, ¿sí? Pero bueno, por eso en estas 5 clases que nos quedan, si no me equivoco, voy a tratar de justamente que hagamos un repaso de todos estos temas para justamente poder tener una mejor llegada al examen, ¿sí? Perfecto. Sí, sí, dale. Perfecto. Las primeras clases, Buenísimo. ¿vale? ¿Lo tenés ahí en PDF o algo para yo Eh, leerlo? No, pero por eso justamente en estas clases, vamos a volver a reemplazarlas, ¿sí? No, ok, vale. O sea, para que se entienda por repaso, vamos a hacer puntualizaciones en base a mirada al examen de estos temas, ¿sí? Ok. Perfecto. Igual, Enzo sobre todo, bueno, todos a la larga, pero yo sé que Enzo en las primeras clases no estuviste. Un mensaje de distancia estoy, ¿sí? Dale. Ustedes entiendan que soy psicólogo y psicólogo deportivo, así que es parte de mi trabajo estar a un mensaje de distancia, de todas las áreas que lo quieran ver. Así que Te voy a volver loco, cualquier... vale. ¿Cómo? Te voy a volver loco. No, por favor, si yo siempre voy a querer ayudarte y ayudarlos. Bueno, cerramos acá, ¿sí? Y nos estamos Perfecto. viendo el miércoles que viene. ¿Dale? Dale, Perfecto. dale, vale, Chicos, perfecto. Abrazo. nos Chicos. estamos viendo. Nos vemos mañana. Buenas Chau, noches. chau.